El sol se ocultaba lentamente en el horizonte de la isla de Reunión, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en las aguas cristalinas del Océano Índico. Era un espectáculo que Antoine Dubois y Michel Lefebvre habían admirado durante 3 días consecutivos desde su llegada a la paradisíaca isla francesa. Ambos, amigos desde la infancia y apasionados del buceo, habían viajado desde Marsella buscando aventuras submarinas lejos de las rutas turísticas convencionales. Antoine, de complexión atlética y con un bronceado que delataba sus frecuentes escapadas al mar, era el más experimentado de los dos en cuanto a buceo se refería. Había obtenido su certificación avanzada hacía 5 años y desde entonces aprovechaba cada oportunidad para sumergirse en nuevas aguas. Michel, por su parte, era más cauteloso por naturaleza, pero la influencia de su amigo lo había llevado a acompañarlo en numerosas expediciones, cada vez más arriesgadas. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Michel mientras observaba cómo Antoine revisaba el equipo de buceo en la habitación del pequeño hotel donde se hospedaban en Saint-Gilles, en la costa oeste de la isla. He escuchado que hay una prohibición de buceo por los recientes ataques. Antoine levantó la mirada de las botellas de oxígeno que estaba preparando y sonrió con ese gesto que Michel conocía tan bien, mezcla de desafío y confianza excesiva. Precisamente por eso será inolvidable, respondió Antoine sin titubear. Piénsalo, tendremos todo el arrecife para nosotros solos. Además, los ataques han sido principalmente a surfistas, no a buceadores experimentados como nosotros. Michel no parecía convencido. Durante el desayuno esa mañana, había hojeado un periódico local donde se mencionaba el último ataque ocurrido apenas 3 semanas atrás. Un surfista local había perdido parte de su pierna derecha tras ser mordido por un tiburón toro, especie conocida localmente como bulldog, precisamente en las aguas cercanas a Saint-Gilles. Los carteles de advertencia están por todas partes, Antoine. No solo está prohibido el buceo nocturno, sino cualquier actividad acuática después del atardecer, insistió Michel mientras pasaba nerviosamente la mano por su cabello castaño claro. Además, no conocemos bien estas aguas. Antoine continuó, preparando el equipo, comprobando las linternas submarinas que había adquirido en una tienda local ese mismo día. Ya hemos pagado por este viaje, y francamente no he recorrido más de 9.000 kilómetros para quedarme en la orilla mirando el mar, respondió con determinación. He investigado la zona antes de venir. Conozco un punto de entrada discreto, cerca del arrecife de la Saline-les-Bains, donde podremos acceder sin ser vistos. A esta hora la policía costera ya ha terminado su última ronda. Michel sabía que cuando a Antoine se le metía algo en la cabeza, era prácticamente imposible hacerlo cambiar de opinión. Habían vivido situaciones similares antes. En Tailandia, cuando bucearon en una zona restringida durante la temporada de tormentas. O en Grecia, cuando se adentraron en una cueva submarina sin la autorización necesaria. Hasta ahora habían salido ilesos de todas sus aventuras, lo que solo había alimentado la temeridad de Antoine. ¿Y si nos descubren?, preguntó Michel, aunque en el fondo sabía que ya estaba cediendo. Diremos que somos turistas, que no entendimos bien las indicaciones. Antoine le guiñó un ojo mientras cerraba la mochila impermeable donde había guardado parte del equipo. Además, tengo un contacto local, Remy, que trabaja en el centro de buceo cerca del hotel. Me ha dicho exactamente dónde podemos entrar sin ser detectados y cuáles son los mejores puntos para ver la vida nocturna del arrecife. Lo que Antoine no mencionó fue que Remy también le había advertido encarecidamente contra la idea de bucear de noche, especialmente considerando los recientes avistamientos de tiburones toro en la zona. Pero ese detalle no era relevante para sus planes. Mientras el sol terminaba de ocultarse, los dos amigos cargaron discretamente el equipo en el pequeño Peugeot de alquiler que habían rentado al llegar a la isla. El plan era simple: dirigirse hacia la Saline-les-Bains, aparcar en un punto discreto indicado por Remy y caminar aproximadamente 500 metros hasta una pequeña cala apartada de las zonas más turísticas. Desde allí podrían acceder al arrecife
sin tener que pasar por las playas principales, donde la presencia policial era más común. El trayecto en coche transcurrió en un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por las indicaciones de Antoine, quien seguía las instrucciones que había anotado en su teléfono. La carretera costera estaba prácticamente desierta a esa hora, con solo algunos restaurantes iluminados, donde turistas y locales cenaban ajenos a los planes de los dos franceses. «Mira, ahí está el cartel del que te hablé», señaló Antoine mientras pasaban junto a una señal roja de advertencia donde se podía leer claramente en francés y criollo reuniones. «Zona de riesgo, prohibido bucear, presencia de tiburones». Michel tragó saliva, pero no dijo nada. Parte de él quería dar marcha atrás, regresar al hotel y disfrutar de una cena tranquila, seguida de unas copas en el bar de la playa. Sin embargo, otra parte, quizás influenciada por años de seguir las locuras de Antoine, sentía curiosidad por la experiencia que estaban a punto de vivir. Después de todo, la promesa de un arrecife iluminado solo por sus linternas, mostrando criaturas que rara vez se veían durante el día, resultaba tentadora incluso para él. Aparcaron el vehículo en un pequeño claro entre la vegetación costera, tal como Remy había indicado. Antoine consultó su reloj. Eran las 20:45. La noche ya había caído completamente sobre la isla, y aunque la luna llena proporcionaba cierta iluminación natural, las sombras parecían más densas entre la vegetación tropical que rodeaba el sendero por el que comenzaron a caminar. Cargados con el equipo de buceo, se desplazaron en silencio, intentando hacer el menor ruido posible. El camino no era fácil, raíces y piedras dificultaban el avance, y la humedad hacía que el terreno fuera resbaladizo. A lo lejos podían escuchar el constante rumor de las olas rompiendo contra el arrecife. Según Remy, deberíamos llegar a una pequeña cala después de esa formación rocosa, indicó Antoine señalando hacia adelante mientras ajustaba la pesada mochila en su espalda. Allí el acceso al agua es seguro y podremos equiparnos tranquilamente. Efectivamente, tras sortear un grupo de rocas volcánicas, el sendero descendía hacia una pequeña playa resguardada, apenas visible desde el camino principal. La arena negra, característica de la isla, contrastaba con la espuma blanca de las olas que llegaban suavemente a la orilla. «Perfecto», murmuró Antoine, claramente satisfecho con el hallazgo. «Nadie nos verá desde aquí». Michel observó nerviosamente a su alrededor mientras depositaba su equipo en la arena. La playa estaba completamente desierta, como era de esperar dadas las restricciones y la hora. El sonido del océano parecía amplificarse en aquel pequeño rincón aislado, y la luna se reflejaba en las aguas, creando un camino plateado que se extendía hacia el horizonte. «¿Cuál es el plan exactamente?», preguntó Michel mientras comenzaba a preparar su traje de neopreno. Antoine desplegó un mapa impermeable donde había marcado la ruta que seguirían. «Nos sumergiremos aquí y nadaremos hacia el arrecife en esa dirección», explicó señalando un punto en el mapa. Según Remy, hay una zona donde el coral forma una especie de jardín submarino con especies que solo son activas durante la noche. Estaremos a unos 10 metros de profundidad. Nunca más. Permaneceremos juntos en todo momento y limitaremos la inmersión a 45 minutos para tener un margen de seguridad. Michel asintió mientras se ponía el traje, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud que sentía. Habían realizado inmersiones nocturnas antes, pero nunca en un lugar donde estuvieran expresamente prohibidas debido al peligro de ataques de tiburones. «¿Qué sabes exactamente sobre los tiburones de esta zona?», preguntó mientras ajustaba las correas de su botella de oxígeno. Antoine pareció dudar un momento antes de responder, pero rápidamente recuperó su tono despreocupado. «Principalmente son tiburones martillo y algún que otro tiburón toro. Nada que deba preocuparnos si mantenemos la calma y seguimos las reglas básicas. No llevar objetos brillantes, no separarnos y por supuesto no sangrar», bromeó, aunque su risa sonó ligeramente forzada. Lo que Antoine no mencionó fue que el tiburón toro, conocido científicamente como Carcharinus leucas, era precisamente la especie responsable de la mayoría de los ataques ocurridos en Reunión
durante los últimos años. Tampoco compartió con su amigo que estos depredadores eran particularmente activos durante la noche y que su agresividad no necesariamente estaba vinculada a confundir a los humanos con sus presas habituales, como ocurría con otras especies. Tras completar la preparación, ambos realizaron las comprobaciones de seguridad habituales. Revisaron mutuamente sus equipos, verificaron el funcionamiento de las linternas submarinas y comprobaron sus ordenadores de buceo. Antoine ajustó su cámara submarina, protegida por una carcasa impermeable. Quería documentar la experiencia, como hacía en todas sus aventuras. ¿Listo?, preguntó Antoine con una sonrisa que intentaba transmitir más confianza de la que realmente sentía. Michel asintió, ya con el regulador en la boca. La sensación familiar del equipo de buceo le proporcionó cierta tranquilidad, como si el ritual de preparación hubiera disipado parte de sus temores. Caminaron hacia el agua con pasos torpes por el peso del equipo. La temperatura era agradable, unos 26 grados centígrados, típica de las aguas tropicales de Reunión. A medida que avanzaban, el agua les llegaba primero a las rodillas, luego a la cintura y finalmente al pecho. Cuando la profundidad fue suficiente, se dejaron flotar, permitiendo que la ligera corriente los meciera mientras terminaban de ajustar sus máscaras. Antoine hizo la señal de descenso y ambos comenzaron a sumergirse lentamente, controlando su flotabilidad mediante el chaleco. La visibilidad era sorprendentemente buena para una inmersión nocturna. Las potentes linternas LED que llevaban iluminaban un túnel de agua azul oscuro frente a ellos, revelando ocasionalmente algún pez solitario que huía rápidamente de la luz. Descendieron hasta unos 8 metros de profundidad y comenzaron a nadar en la dirección que Antoine había indicado, manteniendo el arrecife a su derecha como referencia. El mundo submarino nocturno era completamente diferente al que estaban acostumbrados durante sus inmersiones diurnas. Colores que durante el día permanecían ocultos, ahora brillaban bajo la luz de sus linternas. Anémonas de vivos tonos fluorescentes se agitaban suavemente con la corriente, mientras pequeños cangrejos y langostas, normalmente escondidos durante el día, deambulaban libremente por el fondo arenoso. Michel comenzó a relajarse a medida que avanzaban. La belleza del entorno marino había sustituido su ansiedad inicial por una fascinación silenciosa. A través de gestos, indicó a Antoine algunos de los descubrimientos más interesantes. Un pulpo que cambió de color instantáneamente al sentirse observado, un cardumen de peces de colores iridiscentes que parecían bailar coordinadamente, una morena que asomaba cautelosamente desde su guarida rocosa. Antoine, por su parte, se dedicaba a fotografiar cada detalle interesante, ajustando cuidadosamente la configuración de su cámara para capturar la magia de aquel mundo nocturno. En algunas ocasiones se acercaba peligrosamente a formaciones coralinas frágiles, ignorando la regla básica de mantener una distancia prudencial para no dañar el ecosistema. Llevaban aproximadamente 20 minutos de inmersión cuando llegaron a la zona que Remy había descrito como el jardín submarino. Era una extensión de coral donde se mezclaban diferentes especies, creando un paisaje de colores y formas imposible de imaginar desde la superficie. Pequeños peces de colores neón nadaban entre las formaciones coralinas, y diversos tipos de crustáceos se movían lentamente por el fondo marino. Antoine hizo un gesto a Michel para que se acercara. Quería tomar una foto de su amigo en aquel entorno espectacular. Michel posó junto a una gran formación de coral cerebro, manteniendo cuidadosamente su flotabilidad para no tocar nada. El flash de la cámara iluminó momentáneamente el área, creando un destello que se propagó por el agua clara antes de ser engullido por la oscuridad circundante. Lo que ninguno de los dos sabía era que a unos 200 metros de distancia, un tiburón toro adulto de unos 2,8 metros de longitud había detectado sutiles vibraciones en el agua. El depredador, un macho que llevaba varios días patrullando esa zona del arrecife, había desarrollado una asociación entre las actividades humanas y posibles fuentes de alimento. No era raro que los pescadores locales, a pesar de las prohibiciones, arrojaran desechos al mar,
atrayendo involuntariamente a estos grandes depredadores hacia las zonas costeras. El tiburón comenzó a nadar lentamente hacia el origen de las vibraciones, su poderoso cuerpo moviéndose con una eficiencia perfeccionada por millones de años de evolución. Sus sentidos agudizados captaron el destello luminoso del flash, y su curiosidad, mezclada con un instinto depredador, lo impulsó a acercarse aún más. Ajenos a la presencia del tiburón, Antoine y Michel continuaron su exploración. Habían decidido adentrarse un poco más en el arrecife, atraídos por lo que parecía ser una pequeña cueva submarina. Antoine consultó su ordenador de buceo. Llevaban unos 25 minutos bajo el agua y aún disponían de suficiente aire para continuar la inmersión según lo planeado. A medida que se acercaban a la cueva, Michel sintió una extraña inquietud, una sensación primitiva de alarma que no podía explicar racionalmente. Se detuvo un momento y miró a su alrededor, iluminando con su linterna el agua que los rodeaba. No vio nada inusual, pero la sensación persistía. Tocó el hombro de Antoine para llamar su atención y le hizo la señal de «algo no va bien». Antoine frunció el ceño detrás de su máscara, claramente molesto por la interrupción. Respondió con el gesto de «todo está bien» y continuó avanzando hacia la cueva. Michel, tras un momento de duda, decidió seguirlo. No quería separarse de su compañero, a pesar de su creciente malestar. La entrada de la cueva era más amplia de lo que parecía a distancia, lo suficiente para que ambos buceadores entraran sin dificultad. El interior reveló un pequeño túnel que se extendía unos metros antes de abrirse a lo que parecía ser una cámara más grande. Mientras tanto, el tiburón toro se había acercado lo suficiente como para distinguir las siluetas de los dos buceadores. Su visión, adaptada a las condiciones de poca luz, detectó el movimiento de las aletas y los destellos intermitentes de las linternas. Para el depredador, aquellos objetos en movimiento representaban una anomalía en su territorio, una potencial amenaza o quizás una oportunidad de alimento. El tiburón comenzó a nadar en círculos cada vez más cerrados alrededor de la zona donde había visto a los buceadores desaparecer. Su comportamiento no era el de un ataque inmediato. Estaba evaluando, estudiando la situación con la paciencia de un depredador apex que rara vez necesita apresurarse. Dentro de la cueva, Antoine y Michel descubrieron un espectáculo fascinante. La cámara interior estaba habitada por decenas de peces de colores que parecían haber encontrado refugio en aquel espacio protegido. La luz de sus linternas revelaba tonalidades imposibles de imaginar, reflejos iridiscentes que bailaban en las paredes rocosas de la cueva. Antoine, entusiasmado con el hallazgo, comenzó a tomar fotografías, ajustando su cámara para capturar aquella escena única. Michel, por su parte, permanecía cerca de la entrada, aún inquieto. Algo en su instinto le decía que debían salir de allí cuanto antes. Tras unos minutos fotografiando, Antoine pareció satisfecho y se dirigió hacia Michel, indicándole que era hora de continuar la exploración. Salieron de la cueva y comenzaron a nadar paralelamente al arrecife, manteniendo una profundidad constante de unos 9 metros. Fue entonces cuando Michel lo vio. A unos 15 metros de distancia, iluminado parcialmente por el haz de su linterna, la inconfundible silueta de un gran tiburón se desplazaba con movimientos suaves y controlados. Su cuerpo robusto y su característica cabeza ancha no dejaban lugar a dudas. Era un tiburón toro. El corazón de Michel comenzó a latir con fuerza, bombeando adrenalina a todo su cuerpo. Con un movimiento rápido, agarró el brazo de Antoine y señaló en dirección al depredador. Antoine se quedó inmóvil al verlo y durante un instante, que pareció eterno, ambos amigos permanecieron suspendidos en el agua, observando al tiburón que ahora parecía haberse percatado de su presencia. Antoine fue el primero en reaccionar. Lentamente, sin movimientos bruscos, le hizo señas a Michel para que se mantuviera tranquilo y comenzaran a nadar hacia la superficie, siempre manteniendo la vista en el tiburón. Ambos sabían lo básico:
sobre comportamiento ante tiburones. No entrar en pánico, no nadar erráticamente, mantener contacto visual con el animal y retirarse lentamente sin darle la espalda. Comenzaron a ascender gradualmente, controlando su ritmo para evitar problemas de descompresión. El tiburón, sin embargo, parecía haberse interesado aún más en ellos. Cambió su patrón de nado y comenzó a acercarse directamente, con movimientos más decididos y rápidos. A unos 10 metros de la superficie, el depredador aceleró repentinamente. No fue un ataque frontal como los que se ven en las películas. Fue un movimiento lateral, rápido y preciso. El tiburón pasó entre los dos buceadores tan cerca que Michel pudo ver las cicatrices en su piel grisácea y sentir la turbulencia que dejaba a su paso. En ese momento crítico, Antoine cometió un error. En lugar de mantener la calma, hizo un movimiento brusco con su cámara, como intentando apartar al tiburón o quizás capturar una última imagen. El repentino movimiento pareció desencadenar algo en el depredador, que inmediatamente giró y se lanzó directamente hacia Antoine. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El tiburón embistió a Antoine por un costado, sus poderosas mandíbulas cerrándose sobre el equipo de buceo. Michel observó horrorizado cómo los dientes del animal destrozaban el regulador y parte de la manguera que conectaba la botella de oxígeno con el chaleco hidrostático. Una nube de burbujas explotó alrededor de Antoine, quien comenzó a agitarse desesperadamente mientras intentaba mantener en su boca lo que quedaba del regulador dañado. El tiburón se alejó momentáneamente, quizás confundido por la explosión de aire y el repentino caos, pero continuó nadando en círculos a poca distancia, claramente excitado por la conmoción. Michel reaccionó instintivamente. Nadó hacia su amigo, que ahora luchaba por mantener el control en medio del pánico. La situación era crítica. Sin un regulador funcional, Antoine no podría respirar, y el daño en su equipo hacía que su control de flotabilidad fuera errático. Además, pequeñas burbujas seguían escapando del sistema dañado, creando un rastro que el tiburón parecía seguir con interés. Con gestos rápidos, Michel indicó a Antoine que usara su regulador de reserva, el octopus que todos los buceadores llevan para situaciones de emergencia. Antoine, luchando por mantener la calma, logró localizar el regulador auxiliar y lo colocó en su boca. Sus ojos, visibles a través de la máscara, reflejaban terror puro. El tiburón, mientras tanto, había comenzado a nadar en patrones más agresivos. Su lenguaje corporal había cambiado. Las aletas pectorales apuntaban hacia abajo y realizaba movimientos rápidos con la parte inferior de su cuerpo, signos inequívocos de un comportamiento amenazante. Michel sabía que tenían que llegar a 100 en la superficie cuanto antes, pero también era consciente del peligro que suponía un ascenso demasiado rápido. El aire comprimido en sus pulmones podría expandirse peligrosamente y causar una embolia gaseosa si ascendían sin control. Sin embargo, el riesgo inmediato que representaba el tiburón era mayor. Aferrándose al arnés de Antoine, Michel comenzó a nadar hacia la superficie, intentando mantener un ritmo constante a pesar de la resistencia que suponía arrastrar a su amigo, cuyo control de flotabilidad estaba comprometido. El tiburón continuaba siguiéndolos cada vez más cerca. Cuando estaban a unos 5 metros de la superficie, ocurrió lo impensable. El tiburón aceleró nuevamente y esta vez dirigió su ataque hacia Michel. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la pierna derecha del buceador, atravesando el neopreno y hundiendo sus dientes cerrados en la carne. El dolor fue instantáneo e indescriptible. Michel soltó involuntariamente su regulador y un grito ahogado escapó de su garganta, formando burbujas que ascendieron rápidamente hacia la superficie. La fuerza del mordisco era tremenda, como si un vehículo le hubiera aplastado la pierna. Pudo sentir cómo los dientes del tiburón atravesaban músculo y rozaban hueso. El instinto de supervivencia se apoderó de él. Sin pensar, golpeó repetidamente el hocico del tiburón con su linterna, apuntando hacia los ojos y las branquias, áreas sensibles que los expertos recomiendan atacar en caso de un encuentro hostil. Tras unos segundos que parecieron eternos, el tiburón soltó su presa. Quizás fue por los golpes,
o tal vez porque la sangre que ahora se extendía por el agua como una nube rojiza no correspondía a su presa habitual. Sea como fuere, el depredador se alejó brevemente, aunque continuó nadando en círculos a cierta distancia. Michel, pese al dolor insoportable y la pérdida de sangre, logró recuperar su regulador y volver a respirar. Antoine, que había presenciado todo con horror, se acercó para ayudarlo. La situación era desesperada. Michel sangraba profusamente, atrayendo potencialmente a más depredadores, y ambos sabían que tenían que llegar a la orilla cuanto antes. Con un último esfuerzo coordinado, continuaron su ascenso, vigilando constantemente la posición del tiburón que seguía merodeando cerca. Michel luchaba contra el shock y el dolor, concentrándose únicamente en mantener el ritmo de respiración y seguir moviéndose hacia la superficie. Cuando finalmente emergieron, la luna llena iluminaba el océano con su luz plateada. La costa parecía terriblemente lejana desde su posición, aunque en realidad estaban a unos 300 metros de la playa donde habían entrado al agua. «¡Aguanta, Michel!», gritó Antoine en cuanto se quitó el regulador. «Vamos a salir de aquí». Intentó ayudar a su amigo a mantenerse a flote mientras ambos se deshacían de las botellas de oxígeno, que ahora eran un peso innecesario. Michel no podía hablar. El dolor era demasiado intenso y la pérdida de sangre comenzaba a provocarle mareos y desorientación. Antoine pasó un brazo alrededor del torso de su amigo y comenzó a nadar hacia la orilla con todas sus fuerzas. Cada pocos segundos miraba hacia abajo, temiendo ver la silueta oscura del tiburón acercándose nuevamente. La sangre de Michel dejaba un rastro visible en el agua y ambos sabían que esto podía atraer a otros depredadores. El avance era desesperantemente lento. Michel apenas podía ayudar en la natación. Su pierna derecha era una masa de dolor y su cuerpo comenzaba a sentir los efectos del shock hipovolémico. En su mente nublada, imágenes fragmentadas se sucedían. El momento del ataque, los ojos negros e inexpresivos del tiburón, la sensación de los dientes atravesando su carne. Cada movimiento en el agua a su alrededor provocaba una oleada de pánico renovado. A unos 100 metros de la orilla, Antoine comenzó a gritar pidiendo ayuda. Era poco probable que alguien los escuchara en aquella playa desierta a esas horas, pero la desesperación lo impulsaba a intentarlo todo. Por un milagro que ninguno de los dos esperaba, una luz se encendió en la playa. Alguien había escuchado los gritos. Segundos después, dos figuras se adentraron corriendo en el agua. «¡Aquí! ¡Ayuda!», gritó Antoine con las pocas fuerzas que le quedaban. Los dos hombres que se acercaban eran pescadores locales que habían estado recogiendo sus redes ilegalmente cerca de la zona restringida. Rápidamente llegaron hasta los buceadores y ayudaron a Antoine a transportar a Michel hasta la orilla. Una vez en la playa, la gravedad de la situación se hizo evidente bajo la luz de las linternas. La pierna de Michel presentaba varias laceraciones profundas que dejaban entrever músculo y hueso. La sangre empapaba la arena negra, creando un charco oscuro que se expandía lentamente. Uno de los pescadores, un hombre de mediana edad llamado Laurent, actuó con sorprendente eficiencia. Se quitó la camiseta y la utilizó para improvisar un torniquete por encima de la rodilla de Michel, intentando detener la hemorragia. «Mi compañero ha ido a buscar ayuda», explicó en un francés con fuerte acento criollo. «La gendarmería y los servicios de emergencia estarán aquí pronto». Antoine se dejó caer de rodillas junto a su amigo, abrumado por la culpa y el terror. «Esto es mi culpa», murmuró mientras sostenía la mano de Michel, que ahora temblaba incontrolablemente. «Nunca debimos venir aquí. Lo siento tanto». Michel apenas podía mantenerse consciente. El dolor había dado paso a una extraña sensación de entumecimiento, y el frío comenzaba a apoderarse de su cuerpo a pesar del clima tropical. Sabía que eran síntomas de shock avanzado, pero esa información le parecía ahora remota e irrelevante. En su mente solo podía ver al tiburón, su silueta recortada contra el azul profundo del océano, acercándose con aquella precisión terrorífica. Un depredador perfecto, haciendo exactamente lo que millones de años de evolución
le habían programado para hacer. Los minutos siguientes transcurrieron como en una pesadilla borrosa. Antoine y Logan intentaban mantener a Michel consciente, hablándole continuamente, mientras esperaban los servicios de emergencia. El segundo pescador había corrido hasta la carretera principal para guiar a los médicos hasta aquella playa apartada. Tras lo que pareció una eternidad, el sonido de sirenas rompió la quietud de la noche. Luces rojas y azules iluminaron el sendero, y pronto un equipo de paramédicos descendía por el camino rocoso, cargando equipo médico. La respuesta fue rápida y profesional. Los médicos estabilizaron a Michel, le colocaron un suero intravenoso para contrarrestar la pérdida de sangre y prepararon una camilla especial para transportarlo a través del difícil terreno hasta la ambulancia. Antoine seguía cada movimiento con ojos desorbitados, respondiendo automáticamente a las preguntas de los gendarmes que habían llegado junto con los servicios médicos. Sí, estaban buceando ilegalmente. Sí, sabían de las restricciones. Sí, habían visto las señales de advertencia. Las consecuencias legales de sus acciones le parecían insignificantes comparadas con el estado en que se encontraba su amigo. Michel fue trasladado rápidamente al hospital de Saint-Pierre, el centro médico más importante de la isla, que contaba con unidad de trauma y cirujanos especializados. Antoine viajó en una patrulla de la gendarmería, acompañado por un oficial que continuaba tomando su declaración durante el trayecto. En el hospital, Michel fue llevado directamente a cirugía. Los médicos explicaron brevemente a Antoine que la situación era grave. La pierna presentaba múltiples laceraciones profundas, con daño severo en músculos, tendones y vasos sanguíneos. Además, el fémur mostraba fracturas parciales causadas por la presión de las mandíbulas del tiburón. «Haremos todo lo posible por salvar la pierna», le dijo el cirujano jefe, un hombre de aspecto cansado que parecía demasiado familiarizado con este tipo de lesiones. «Pero debe entender que el daño es extenso. La prioridad es salvar su vida». Antoine asintió mecánicamente mientras se dejaba caer en una de las sillas de la sala de espera. Las horas siguientes fueron un borrón de café frío, formularios médicos y llamadas telefónicas a las familias en Francia. Tuvo que explicar varias veces lo sucedido, primero a los padres de Michel, luego a los suyos propios y finalmente a la compañía de seguros, que ya estaba evaluando las complicaciones derivadas de una actividad realizada ilegalmente en una zona restringida. A las primeras luces del amanecer, el cirujano reapareció en la sala de espera. Su expresión era grave, pero no derrotada. «Hemos logrado estabilizarlo y reparar gran parte del daño vascular», explicó. «Sin embargo, el daño muscular y óseo es muy severo. Necesitará múltiples cirugías adicionales y un largo proceso de rehabilitación. Pero si todo va bien, conservará la pierna, aunque con funcionalidad limitada». La noticia, a pesar de no ser completamente positiva, provocó en Antoine un alivio tan intenso que sus rodillas casi ceden. Michel estaba vivo, no había perdido la pierna. En aquel momento, eso era más de lo que se atrevía a esperar. «¿Puedo verlo?», preguntó con voz quebrada. El médico asintió. «Está en cuidados intensivos. Aún está bajo los efectos de la anestesia, pero puede pasar unos minutos. Solo recuerde que su estado es delicado. Ha perdido mucha sangre y su cuerpo ha sufrido un trauma severo». Antoine siguió al médico a través de pasillos asépticos hasta la unidad de cuidados intensivos. El olor a desinfectante era penetrante, mezclado con el inconfundible aroma metálico de los equipos médicos y medicamentos. Michel yacía inmóvil en una cama rodeada de monitores y equipos. Su piel, normalmente bronceada, mostraba ahora una palidez alarmante. Múltiples cables y tubos lo conectaban a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Su pierna derecha, envuelta en vendajes voluminosos, estaba elevada sobre un soporte especializado. Antoine se acercó lentamente y tomó la mano inerte de su amigo. No sabía si Michel podía oírlo, pero comenzó a hablar en voz baja, disculpándose repetidamente, prometiendo que todo estaría bien, que se recuperaría y volverían juntos a Francia.
En ese momento, una enfermera entró para comprobar los signos vitales de Michel. El Centre de Ressources et d'Appui pour la Réduction du Risque Requin quiere hablar con usted, le informó a Antoine. Es el organismo encargado de registrar y analizar los ataques de tiburón en la isla. Es procedimiento estándar después de un incidente como este. Antoine asintió distraídamente, sin apartar la mirada de su amigo. La culpa lo consumía. Cada tubo, cada vendaje, cada gota en el suero que goteaba lentamente hacia las venas de Michel era consecuencia directa de su temeridad, de su insistencia en ignorar las advertencias. A media mañana, cuando Michel comenzaba a recuperar la conciencia, intermitentemente, Antoine fue conducido a una pequeña sala de reuniones, donde lo esperaban dos funcionarios del CRARR. Uno de ellos, que se presentó como Fabien Waraou, era un biólogo marino especializado en tiburones. El otro, Patricia Dijoux, formaba parte del equipo de gestión de riesgos y se encargaba de documentar cada incidente para el registro oficial. Necesitamos que nos cuente exactamente lo que ocurrió, comenzó Fabien, colocando una grabadora sobre la mesa. Cada detalle es importante para nuestro análisis. Esta información ayuda a prevenir futuros ataques y mejora nuestro entendimiento del comportamiento de los tiburones. Durante la siguiente hora, Antoine relató todo lo sucedido, desde la decisión de bucear ilegalmente hasta el momento del ataque. Describió el tamaño y comportamiento del tiburón, su patrón de nado, la forma en que había atacado primero el equipo y luego a Michel. Los expertos tomaban notas e interrumpían ocasionalmente para solicitar aclaraciones sobre puntos específicos. Por tal descripción que nos da, estamos ante un tiburón toro adulto, probablemente un macho de unos 2,8 metros, comentó Fabien después de escuchar el relato. Su comportamiento es consistente con los patrones que hemos observado en otros ataques recientes. Patricia, por su parte, completaba un formulario detallado con la información proporcionada. El informe oficial incluirá las circunstancias del incidente que ocurrió durante una actividad prohibida en zona restringida, explicó con tono neutro pero firme. Esto tiene implicaciones legales y para los seguros, como seguramente ya le han informado. Antoine asintió, aceptando la responsabilidad. En ese momento, las consecuencias legales o económicas le parecían triviales comparadas con el estado de Michel. ¿Qué sucederá con el tiburón?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. Fabien intercambió una mirada con su colega antes de responder. No se realizará ninguna caza dirigida específicamente a este ejemplar, si es lo que pregunta, explicó. El programa de control de población de tiburones en Reunión es controversial y complejo. Realizamos algunas capturas controladas en zonas específicas, pero no como respuesta directa a un ataque, especialmente cuando ocurre en un área donde la actividad humana estaba prohibida precisamente para evitar estos incidentes. Antoine permaneció en silencio, procesando la información. Parte de él había esperado algún tipo de venganza, alguna acción concreta contra el animal que había atacado a Michel. Pero otra parte, más racional, entendía que el tiburón no había hecho más que comportarse según su naturaleza. Los verdaderos responsables de lo ocurrido estaban sentados en aquella habitación, completando informes sobre un incidente que nunca debió ocurrir. Después de la reunión, Antoine regresó a la unidad de cuidados intensivos. Michel estaba ahora consciente, aunque aturdido por los analgésicos. Sus ojos, que antes reflejaban el entusiasmo por cada nueva aventura, mostraban ahora una mezcla de dolor y confusión. «Lo siento», fue lo primero que Antoine logró articular, conteniendo las lágrimas. «Nunca debí...» Michel negó débilmente, con la cabeza interrumpiéndolo. «Los dos tomamos la decisión», murmuró con voz ronca. «Los dos». En los días siguientes, el estado de Michel mejoró gradualmente. Fue trasladado de cuidados intensivos a Saint-Ossy, una habitación privada, donde los médicos continuaban monitoreando su recuperación y planificando las cirugías reconstructivas que necesitaría. Antoine apenas se apartaba de su lado,
durmiendo en un incómodo sofá de la habitación hospitalaria y saliendo únicamente para comer apresuradamente en la cafetería del hospital o para responder a las constantes llamadas de familiares preocupados y autoridades que seguían investigando el incidente. Los médicos explicaron que Michelle necesitaría al menos 3 operaciones adicionales, una para reconstruir el tejido muscular dañado, otra para reparar los tendones desgarrados y una más para colocar injertos de piel en las áreas más afectadas. El proceso completo llevaría meses y la rehabilitación posterior sería larga y dolorosa. Una semana después del ataque, Antoine recibió una llamada del CRAR. Fabien, el biólogo marino, le informó que el informe oficial había sido completado y archivado. Le enviarían una copia por correo electrónico, pero quería adelantarle algunas conclusiones. Basados en su descripción y en el patrón de las heridas, hemos determinado que se trató de un ataque exploratorio inicial seguido de un ataque predatorio, explicó Fabien. Es consistente con el comportamiento del tiburón toro, que suele investigar mediante un primer contacto antes de decidir si continúa con el ataque. Antoine escuchaba en silencio, cada palabra evocando imágenes vívidas del incidente que intentaba desesperadamente olvidar. Hemos registrado como el 18º ataque de tiburón en Reunión desde 2011, continuó Fabien. 7 de ellos han sido fatales. Su amigo ha tenido relativa suerte dentro de la gravedad. Después de colgar, Antoine permaneció largo rato mirando por la ventana del hospital hacia el océano que se extendía en el horizonte. En algún lugar de aquellas aguas azules, el tiburón continuaba con su existencia, ajeno al caos que había provocado en las vidas de 2 turistas imprudentes. El informe oficial llegó esa misma tarde a su correo electrónico. Era un documento detallado que clasificaba el incidente con precisión científica. Centre de Ressources et d'Appui pour la Reducción du Risque Requin. Informe de incidente, mer 18-2023. Fecha del incidente, 15/06/2023. Hora aproximada, 21:30. Localización, Arrecife de la Saline-les-Bains. Costa oeste de Reunión. Coordenadas GPS, 21/5 S. 55-13-18-7. Víctima. Nombre, Michelle Lefebvre. Edad, 30 años. Nacionalidad, francesa. Actividad realizada al momento del ataque. Buceo nocturno. Actividad prohibida en la zona. Detalles del incidente. Especie de tiburón identificada, Carcharinus leucas, tiburón toro. Tamaño estimado del ejemplar, 2.8 metros. Tipo de ataque, inicial exploratorio. Seguido de ataque predatorio. Áreas corporales afectadas. Pierna derecha, múltiples laceraciones profundas, daño muscular extenso, fractura parcial de fémur. Severidad, grado 13. Lesión grave sin amputación. Circunstancias relevantes. El incidente ocurrió en una zona con restricción explícita para actividades acuáticas nocturnas. Señalización de advertencia presente y visible en el área. Historia reciente de ataques en la misma zona. Último incidente, 23/05/2023. Condiciones de iluminación, luna llena, visibilidad submarina moderada. Factores potencialmente desencadenantes. Uso de flash de cámara submarina, movimientos bruscos al detectar al tiburón. Respuesta y tratamiento. Primeros auxilios proporcionados por testigos en la playa. Torniquete improvisado. Tiempo de respuesta de servicios de emergencia 23 minutos. Tratamiento hospitalario. Cirugía reconstructiva en Hospital de Saint-Pierre. Pronóstico. Supervivencia confirmada. Recuperación funcional parcial esperada. Recomendaciones derivadas. Reforzar la vigilancia en puntos de acceso secundarios. A zonas restringidas. Revisar protocolos de información a turistas sobre restricciones vigentes. Continuar el programa de monitoreo de población de tiburones toro en la zona oeste. Informe elaborado por Dr. Fabien Juarau, biólogo marino Patricia Dijoux, gestión de riesgos, CRAR
Esch. La precisión clínica del documento contrastaba dolorosamente con la experiencia vivida. Para Antoine, cada línea evocaba imágenes que lo atormentarían durante años. La expresión de terror en los ojos de Michel tras el mordisco, la sangre expandiéndose en el agua como tinta, la impotencia absoluta mientras intentaba nadar hacia la costa arrastrando a su amigo herido. 2 semanas después del ataque, los médicos determinaron que Michel estaba lo suficientemente estable para ser trasladado a Francia. Su familia había arreglado todo para que continuara su tratamiento en un hospital especializado en París. Antoine, que había permanecido a su lado durante toda la hospitalización en Reunión, viajaría en el mismo vuelo médico. La noche. Antes del traslado, mientras Michel dormía bajo los efectos de la medicación, Antoine salió del hospital y caminó hasta la playa más cercana. No era la misma donde había ocurrido el ataque, pero todas las playas de la isla parecían ahora amenazantes para él. Se sentó en la arena y contempló el océano bajo la luz de las estrellas. En algún lugar de aquellas aguas oscuras, el tiburón seguía su existencia primitiva, guiado por instintos perfeccionados durante millones de años. Antoine no sentía odio hacia el animal. Con el paso de los días, la ira inicial se había transformado en una extraña forma de respeto. El tiburón no era malvado ni cruel, era simplemente un depredador haciendo lo que su naturaleza dictaba. Los verdaderos culpables habían sido ellos mismos, con su arrogancia y desprecio por las advertencias. El vuelo médico despegó al día siguiente a primera hora. Michel iba sedado, con la pierna inmovilizada y bajo constante supervisión médica. Antoine observaba por la ventanilla cómo la isla se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer entre las nubes. Sabía que nunca regresarían a Reunión, pero también comprendía que una parte de ellos permanecería para siempre en aquellas aguas turquesas. El regreso a Francia marcó el inicio de una nueva etapa igualmente difícil. Michel fue sometido a múltiples cirugías reconstructivas en París. Los mejores especialistas trabajaron para reparar el daño causado por las mandíbulas del tiburón. Músculos desgarrados, tendones seccionados, nervios dañados. Antoine permanecía a su lado tanto como le era posible, lidiando simultáneamente con las consecuencias legales del incidente. La compañía de seguros se negaba a cubrir todos los gastos médicos, alegando que el accidente se había producido durante una actividad ilegal en una zona restringida. Los abogados negociaban mientras las facturas se acumulaban. 3 meses después del ataque, Michel comenzó con terapia física. Los primeros intentos de ponerse en pie fueron agónicos. Su pierna, reconstruida mediante cirugías complejas, apenas respondía a las órdenes de su cerebro. El dolor era constante, a pesar de la medicación. Los médicos explicaron que algunos nervios habían sufrido daños irreparables y que probablemente experimentaría algún grado de dolor crónico durante el resto de su vida. «Nunca volveré a bucear, ¿verdad?», preguntó Michel a su fisioterapeuta durante una sesión particularmente difícil. La mujer, una profesional experimentada que había tratado a otros supervivientes de ataques similares, lo miró con sinceridad. «Físicamente, eventualmente podrías hacerlo con limitaciones», respondió. «La pregunta es si mentalmente estarás preparado para volver al agua». Esa era precisamente la cuestión que atormentaba a Michel. El trauma psicológico era posiblemente más profundo que el físico. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, donde se ahogaba mientras veía la silueta oscura del tiburón acercándose. Incluso actividades cotidianas, como ducharse, se habían convertido en retos. El simple sonido del agua corriendo podía desencadenar ataques de pánico. A instancias de su familia, Michel comenzó a asistir a terapia psicológica especializada en trastorno de estrés postraumático. El psicólogo, un hombre de mediana edad con voz calmada, utilizaba técnicas de exposición gradual y terapia cognitivo-conductual para ayudarlo a procesar el trauma. «No se trata de olvidar lo que pasó», le explicaba durante las sesiones.
Se trata de integrar esa experiencia en tu vida sin que te defina o te paralice. En una de esas sesiones, Michelle expresó algo que llevaba semanas rumiando. A veces pienso que el tiburón simplemente hizo lo que tenía que hacer, dijo casi en un susurro. Nosotros invadimos su territorio. Ignoramos todas las advertencias. ¿Quiénes éramos nosotros para esperar seguridad en esas circunstancias? El psicólogo asintió, reconociendo el importante paso que representaba esa reflexión. Estás comenzando a crear una narrativa que te permite dar sentido a lo ocurrido, respondió. Es un proceso fundamental para la recuperación. 6 meses después del ataque, Michelle logró caminar sin muletas por primera vez, aunque con una cojera, pronunciada que, según los médicos, probablemente sería permanente. Su pierna derecha había quedado marcada por cicatrices profundas que formaban un patrón irregular, testimonio visible de las poderosas mandíbulas que habían desgarrado su carne. Antoine, que había regresado a su trabajo, pero visitaba a Michelle regularmente, lo encontró un día observando detenidamente sus cicatrices frente al espejo. ¿Te duelen?, preguntó con cautela. Michelle negó con la cabeza. Estaba pensando en que son como un mapa, respondió. Un mapa de un lugar al que nunca debimos ir. La relación entre los dos amigos había cambiado sutilmente. La culpa seguía pesando sobre Antoine, a pesar de los repetidos intentos de Michelle por asegurarle que ambos habían sido igualmente responsables de la decisión fatal. Había una tensión subyacente, un tema que evitaban discutir directamente, pero que ambos sentían. Un año después del ataque, Michelle recibió una llamada inesperada de Fabien Huarau, el biólogo del CRAR, que había documentado el incidente. Estaba en París para una conferencia sobre conservación marina y quería reunirse con él si se sentía cómodo. La reunión tuvo lugar en una cafetería cercana al apartamento de Michelle. Fabien llegó con un portafolios lleno de documentos y fotografías. He seguido investigando ataques similares al tuyo, explicó mientras extendía varias imágenes sobre la mesa. Tu testimonio y el de tu amigo nos han proporcionado información valiosa sobre el comportamiento predatorio del tiburón toro. Michelle observó las fotografías con una mezcla de fascinación y aprehensión. Mostraban otros casos de ataques, patrones de mordidas, análisis de movimientos. En una de ellas, reconoció la playa donde había ocurrido su propio ataque. ¿Lo han vuelto a ver?, preguntó súbitamente. Al tiburón, quiero decir. Fabien lo miró con curiosidad antes de responder. Es imposible identificar con certeza si se trata del mismo ejemplar, pero hemos registrado avistamientos consistentes con su descripción en la misma área. Hizo una pausa antes de continuar. Forma parte del ecosistema de Reunión. Estaba allí antes que nosotros y seguirá estando después. Michelle asintió lentamente, procesando la información. Había algo extrañamente reconfortante en saber que el tiburón continuaba con su existencia, ajeno al drama humano que había desencadenado, como si eso confirmara que el mundo natural seguía su curso, indiferente a las tragedias individuales. Estamos implementando nuevas medidas de seguridad, continuó Fabien. Tu caso ha reforzado la necesidad de vigilancia en zonas secundarias de acceso a áreas restringidas. Probablemente no evitará todos los incidentes futuros, pero quizás salve algunas vidas. Después de la reunión, Michelle caminó lentamente hasta su apartamento, reflexionando sobre la conversación. Había algo catártico en saber que su experiencia podría contribuir a prevenir que otros pasaran por lo mismo. Esa noche, mientras observaba la leve lluvia parisina desde su ventana, tomó una decisión. Al día siguiente llamó a Antoine y le pidió que se reunieran. Había llegado el momento de hablar abiertamente sobre lo ocurrido, de procesar juntos el trauma que ambos arrastraban desde aquel día en las aguas de Reunión. Se encontraron en el mismo parque donde solían planear sus aventuras antes del incidente. Antoine llegó primero y esperó nerviosamente en un banco, sin saber exactamente qué esperar de aquella conversación pendiente durante tanto tiempo. Cuando Michelle apareció,
Caminando con su característica cojera pero sin bastón, algo en su expresión había cambiado. Había una serenidad que Antoine no había visto desde antes del ataque. He estado pensando mucho, comenzó Michel después de sentarse junto a su amigo, sobre aquella noche, sobre el tiburón, sobre nosotros. Antoine asintió, esperando lo que seguía con aprehensión. Durante meses había temido este momento, anticipando reproches que creía merecer. Cometimos un error terrible al ignorar las advertencias, continuó Michel, pero creo que finalmente entiendo que lo que ocurrió después no fue culpa de nadie, ni tuya, ni mía, ni siquiera del tiburón. Antoine lo miró sorprendido sin saber cómo responder. El océano tiene sus propias reglas, prosiguió Michel. Entramos en un mundo que no era el nuestro, ignorando sus leyes, y pagamos el 200 precio por ello. Por primera vez en meses, Antoine sintió que algo del peso que cargaba comenzaba a aligerarse. No sé si alguna vez volveré a nadar en el océano, dijo Michel con voz tranquila. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo con miedo, ni tú puedes seguir viviendo con culpa. Tenemos que aceptar lo que pasó y continuar. Ambos permanecieron en silencio por un momento, observando a los niños que jugaban despreocupadamente en el parque, ajenos a la conversación trascendental que tenía lugar a pocos metros. He soñado con él, ¿sabes?, confesó finalmente Michel. Con el tiburón, pero en los últimos sueños ya no me persigue, simplemente nada en su mundo como debe ser. Antoine asintió, comprendiendo el simbolismo de aquella imagen. El tiburón, que durante tanto tiempo había sido en sus mentes un monstruo de pesadilla, volvía a ser lo que realmente era, un animal siguiendo sus instintos en su hábitat natural. Ese mismo día, a miles de kilómetros de distancia, en las aguas cristalinas de Reunión, un tiburón toro de casi 3 metros de longitud nadaba tranquilamente cerca del arrecife donde había ocurrido el ataque. Sus movimientos eran fluidos, perfectos, el resultado de una evolución impecable. Sus ojos negros e inexpresivos escudriñaban el entorno en busca de presas, sus sentidos alertas a cualquier perturbación en el agua. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el océano Índico, tiñendo las aguas, de tonos anaranjados, el tiburón continuaba con su patrulla incansable. No guardaba memoria del encuentro con los humanos, no sentía remordimiento ni satisfacción por el daño causado. Simplemente existía, depredador apex, superviviente, perfecto, símbolo vivo de un océano que no juzga ni perdona, que simplemente es. Y en París, 2 amigos comenzaban el difícil proceso de reconstruir no solo un cuerpo dañado, sino también una amistad marcada por la tragedia. Michel sabía que nunca volvería a ser el mismo. Las cicatrices físicas y psicológicas lo acompañarían siempre. Pero también comprendía que la vida continuaba, que el tiburón no era un villano en una historia humana, sino simplemente otra criatura siguiendo el antiguo dictado de la supervivencia. En la última sesión con su terapeuta, Michel había expresado una idea que resumía su proceso de sanación. Creo que finalmente lo entiendo, había dicho. El tiburón no me atacó a mí específicamente, no fue personal, no fue malvado, simplemente era un depredador haciendo lo que millones de años de evolución le programaron para hacer. Y yo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo algo que sabía que no debía hacer. El terapeuta había asentido, reconociendo la importancia de aquella comprensión. ¿Y cómo te hace sentir eso?, había preguntado. Michel había reflexionado durante unos segundos antes de responder. En paz, había dicho finalmente. Me hace sentir en paz. Y mientras el sol se ponía sobre París, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados que habían admirado en Reunión antes de la tragedia, Michel sabía que aunque nunca olvidaría aquella noche terrible, había comenzado finalmente a integrarla en su historia personal. El tiburón que seguía nadando libre en algún lugar del océano Índico ya no era un monstruo de pesadilla, sino un recordatorio de las consecuencias de ignorar las leyes de la naturaleza, de la fragilidad humana frente a fuerzas que existían mucho antes que nosotros y seguirán existiendo mucho después.
Y en ese entendimiento, por paradójico que pareciera, Michelle había encontrado finalmente un camino hacia la aceptación y la paz interior que ningún médico, ninguna terapia, podría haberle proporcionado por sí sola. El océano tenía sus propias reglas, y respetarlas era parte fundamental de la reconciliación con lo ocurrido aquella noche de junio, cuando dos mundos colisionaron bajo la luz plateada de la luna llena de reunión.